Es la segunda entrega del laboratorio. Somos el grupo 47 del Salón 1.01. El grupo está conformado por Piero Piedmont Tolentino. Ivania Fátima Curí Mauricio. El índice de la presentación es el siguiente. El experimento 1. Nuestro objetivo es medir el campo magnético, estimar el número de vueltas aplicando la ley de Biot-Savart y comparar los resultados, tanto experimentales y teóricos. El procedimiento se configuró el sensor de campo magnético con los parámetros establecidos. Se hizo la toma de datos de las características de la bobina. Es el radio, que es 0.064 metros. Se hizo la medición del campo magnético del ambiente. Se hizo la toma de datos del campo magnético para estas corrientes. Y a estas corrientes se restó el campo magnético del ambiente para hallar el campo magnético de las corrientes netas, tanto para la primera corriente, segunda y tercera. Cuestionario 1. Utilizando las mediciones realizadas de campo magnético para la bobina fija, estima el valor del número de vueltas n de la bobina. Aplicamos la ecuación de Biot-Savart, acomodamos para tener la variable el número de espiras, reemplazamos los datos en la ecuación, las corrientes con su respectivo campo magnético. Tenemos tres números de espiras, lo cual hallaremos el promedio, y obtenemos como número de espiras aproximadamente 108. Cuestionario 2 del experimento 1. Vemos un diagrama donde el campo resultante es la suma de los campos ocasionados por las bobinas. Tenemos de datos al radio y la corriente y aplicaremos la ecuación de Biot-Savart para hallar un campo a una distancia x del centro. Muy bien, tenemos acá. Observamos que en el mismo punto tenemos dos campos, entonces se suman, respetando la dirección, claro. Los campos para la bobina 1 y 2 son 0.672 militeslas y 1.68 militeslas respectivamente. Se suman y obtenemos 2.35 militeslas. Tenemos el campo medido en este mismo punto experimentalmente. Reemplazamos los valores en la ecuación para hallar el error y obtenemos un error de 6% aproximadamente. Bueno, ahora con el experimento 2. Los objetivos a cumplir son determinar la corriente inducida usando la ley de Faraday, analizar el principio de inducción magnética y determinar el campo de prendido y apagado de la fuente también con la ley de Faraday. Em, Siguiente, por favor. Bueno, para el procedimiento empezamos juntando las bobinas y conectando el sensor de corriente a una de las bobinas y la otra la conectamos a una fuente de poder para después juntarlas. Después procedemos a configurar la fuente a 2,6 amperios y programar a 10.000 muestras por segundo. Finalmente, encendemos y apagamos la fuente de poder en 5 muestras diferentes con intervalos de 2 segundos. Luego, respondiendo al cuestionario 2.1, con los datos recopilados, ¿no? Que serían voltaje, resistencia, número de vueltas diaria, hallamos el promedio de nuestras muestras de la corriente inducida y empezamos. Sabemos que nos pide el tiempo de encendido y apagado, que este vendría a ser, ¿no?, el diferencial de voltaje sobre el tiempo. Y usando nuestra fórmula de Biot-Savart y de Faraday, hallamos la igualdad de la inducida. Enseguida hallamos nuestra constante K y la reemplazamos con nuestros datos en la igualdad de la inducida hallada anteriormente. A continuación, hallamos la pendiente del voltaje versus el tiempo y al derivar el voltaje, nuestro resultado será negativo, ¿no? Esto nos diría que la diferencia de la corriente será la diferencia entre la corriente inicial con respecto a la corriente final. Enseguida despejamos T y, bueno, al último podemos reemplazar todos nuestros valores en dicha fórmula y ello nos dará que nuestro tiempo será de 1,012 por 10 a la menos 4 segundos. Ahora respondiendo al cuestionario 2.2, sabemos que la primera fórmula usa el voltaje inducido, la intensidad inducida y la resistencia. La segunda usa usa el número de vueltas por el área, em, la constante y la derivada de la intensidad respecto al tiempo. Y por último, la tercera opción es parecida a la segunda, pero en este caso reemplazamos la derivada por la variación de la intensidad con respecto al tiempo. Entre estas tres opciones, la que obtuvo mayor resultado fue la primera. Ahora, consideramos que esto ocurrió debido a que usamos de referencia el valor teórico. Ahora, sabemos que al hallar la inducida de forma teórica va a diferir sí o sí del resultado experimental, porque entre la teoría y la experimentación siempre hay un factor o varios factores que interfieren en el proceso, ¿no? Y cambian ligeramente el resultado. Como podemos observar a continuación,
con las observaciones experimentales, ¿no? Que vendría a ser lo que estaba diciendo hace un momento, que por ejemplo durante el experimento 1 vemos un error humano al momento de tomar la medición del campo magnético. Ya esto es una cuestión de pulso, ¿no? Que no sabemos con exactitud cuál es el punto medio de la bobina, em, más que, bueno, el cálculo, ¿no? Y además que el pulso de la mano humana no es el más exacto al momento de tomar nuestra muestra. Por ende, nuestra medición no habrá sido la más exacta. En nuestra segunda observación podemos ver que nuestra herramienta de medición. Ahora, si bien es cierto que hemos utilizado un medidor de Bender, que este nos asegura una alta precisión, esto no va a ser suficiente para homogeneizar los resultados de las mediciones de todos los grupos. Con el segundo experimento podemos observar que también ha habido un error humano que vendría a ser, ¿no? Durante el cálculo de la ejecución del encendido y el apagado, siempre va a existir un pequeño retraso entre el proceso de información de nuestro cerebro y al momento de encender y apagar la fuente. Entonces, podemos decir que en nuestra ejecución de la acción hay un tiempo muy pequeño que marcará la diferencia, que es el intervalo de tiempo, que va a ser un poco más o un poco menos a los 2 segundos no, marcados antes. Y enseguida tenemos nuestro error de ambiente, que este va a ser ocasionado por em, haber estado rodeados de cables, imanes y otros objetos varios que pudieron haber, objetos varios electrónicos que pudieron haber alterado el campo inducido. Cuestionario específico 1. ¿Qué ocurriría si por equivocación hubiese colocado las bobinas en paralelo en lugar de en serie? Estima el valor del campo magnético que hubiese medido en este caso hipotético a la distancia asignada, usando una corriente de 2.2 amperios. Tenemos la misma posición que el experimento 1, solo que cambia la corriente y el tipo de conexión. Entonces, el punto de medición del campo se van a restar los campos por direcciones contrarias. Reemplazamos los datos para la bobina 1 y para la bobina 2 y tenemos 0.8885 militeslas y menos 0.5556 militeslas. Ambos sumados tenemos un campo de 0.3329 militeslas. Cuestionario específico número 2. Realice el experimento de acercar y alejar un imán para obtener la corriente inducida. Determine la velocidad máxima de acercamiento y alejamiento que realizó, utilizando las mediciones de corriente realizadas. Recorremos los datos. Tenemos el radio, resistencia de la bobina, la posición tope que tomamos fue de 15 centímetros y la posición mínima de 0. Las intensidades estimadas son los siguientes. La intensidad estimada máxima es 0.058 amperios y la mínima es 0.057 amperios. De la ecuación de inducción de Faraday acomodamos, multiplicamos en el numerador y denominador la variación de posición para hallar la velocidad. Ahora acomodamos la ecuación y reemplazamos los datos, que la velocidad máxima de acercamiento sería 0.67422 metros sobre segundo. La velocidad máxima de alejamiento sería 0.66259 metros sobre segundo. En conclusión, durante nuestra experiencia 1 pudimos realizar 3 diferentes pruebas. Esto es para hallar el campo magnético. Y nuestro número de vueltas de la bobina, y esto lo reemplazamos en la misma fórmula de Biot-Savart, y pudimos hallar experimentalmente el campo magnético. Y esto al compararlo con el valor teórico y con un pequeño error del 6%, pudimos saber que nuestra experimentación fue acertada. El segundo experimento, en el que usamos las dos bobinas, una conectada a una fuente de voltaje y la otra conectada a un sensor, pudimos inducir una corriente al encender y apagar la fuente. Ahora, usando los datos obtenidos y las ecuaciones de inducción magnética de Faraday, pudimos obtener el tiempo de encendido y apagado de la fuente. Ello también nos permite la realización de pruebas de inducción magnética con los imanes, en las que pudimos observar la variación de flujo con operaciones como la rotación del imán y el movimiento repetitivo al acercar y alejar el imán de las bobinas. Bueno, y a continuación unas pequeñas experiencias, unas pequeñas evidencias de nuestra experiencia en el laboratorio. Listo, muchas gracias.